Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para adorar su nombre. Gracias, Padre, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias, Señor querido, por su presencia bendita. Queremos agradecerles por los amigos y amigas que están presentes con nosotros en esta hora. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Permita Dios en este momento que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, ilumine nuestra mente para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Que el Santo Espíritu nos habilite, nos capacite, nos prepare. Que el Espíritu Santo haga posible en nuestra mente la recepción de su verdad. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando durante la semana con una serie que lleva como título Un refugio para las familias. Hoy queremos titular el tema con una pregunta. La pregunta es: ¿quién eres tú? En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 22, unos enviados del santuario hicieron una pregunta interesante a Juan. Vamos rapidito. San Juan capítulo número 1, versículo 22. Querían saber quién era Juan el Bautista. San Juan capítulo 1, el versículo número 22, preocupados, querían que Juan se identificara. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? San Juan capítulo 1, versículo 22 dice: le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? La pregunta es: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Dejemos eso en pausa y entonces volveremos sobre este punto. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, aparece una palabra interesante, la palabra revelación. Pregunto, ¿la palabra revelación significa que es algo que se ha revelado, que se ha dado a conocer, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, si el Apocalipsis es una revelación, ¿por qué hay tanta gente que le tiene miedo a ese libro? Siendo que el Apocalipsis es una revelación, debe ser dada a conocer no solamente a los adultos, sino a los niños. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis como tiene que ser estudiado y lo lee como debe ser leído, se da cuenta que está hecho y escrito para que los niños de 5 años adelante lo entiendan. El problema no está en el libro, el problema está en las personas que estudian el libro y las personas que escogen el método de lectura del libro. Hagamos rápidamente un pequeño seminario del libro y veamos cómo debe leerse ese libro. No se lee como los otros libros de la Biblia, porque no fue escrito como los otros libros de la Biblia. Fue escrito de una manera tan interesante que si usted se mira las manos, tiene el Apocalipsis en sus manos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no estamos listos? Bien, vayamos a las manos, no al Apocalipsis. Mire sus manos. ¿Cuántas manos tiene usted? ¿Está seguro? ¿Cuántos dedos tiene en la mano izquierda? ¿Y en la derecha? Ok, llamémosle a su mano izquierda parte histórica y a la mano derecha parte escatológica. ¿Cómo se llama su mano izquierda? ¿Y la derecha? Es muy importante que entienda este juego porque de allí dependerá que entienda cómo leer el libro. Si usted no sabe leer el libro de Apocalipsis, no lo entenderá. Dios es tan sabio que lo hizo en una forma de quiasmo. ¿Cuál es la palabra? La palabra quiasmo significa sencillamente contrastar, comparar dos listas. La primera lista se llama parte histórica, la segunda lista se llama parte escatológica. ¿Y qué es eso de escatológico? La palabra escatología es una combinación de dos palabras griegas
ejatos y logos. Ejatos tiene que ver con el tiempo del fin y logos significa estudio, estudio del tiempo del fin. Cuando usted entiende este libro del Apocalipsis, descubre la voluntad de Dios y descubre también que Dios es un refugio para la familia. No hay nada que temer si estamos cobijados con las alas del Señor. No hay nada que temer si Dios es nuestro refugio. No hay nada que temer porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. No hay nada que temer porque nadie está por encima de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Y todo se descubre en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo se llama la mano izquierda? La parte histórica. ¿Y la mano derecha? Escatológica. Ya ustedes son teólogos. Muy bien. ¿Cuántos dedos tiene la mano izquierda? Vamos a llamar a este dedo prólogo. ¿Cómo se llama este dedo? Prólogo. Y si a este dedo le llamamos prólogo, quedan 4 dedos libres. Apocalipsis tiene en la parte histórica un prólogo y 4 visiones. ¿Cuántas visiones? 4. Y un prólogo, la primera parte del libro. ¿Y su mano derecha cuántos dedos tiene? 5. A este dedo de la mano derecha vamos a llamarle epílogo. ¿Cómo se llama? Epílogo. Y tiene 4 visiones. Ustedes son inteligentes. Ahora viene el examen. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Y este dedo? ¿Cuántas visiones hay en la primera parte? ¿Cuántas visiones hay en la segunda parte? Pues ya ustedes se saben en el Apocalipsis. Y dicen que es difícil y ya usted se lo sabe. Ahora, ¿cómo se lee el libro? Que esta es la parte que me interesa. Ponga cuidado. Cuando usted lee el libro y lee la parte del prólogo, tiene que detenerse y entonces ir a la parte final del libro a leer el epílogo. No se lee el libro corrido como se lee en los otros libros, porque entonces no lo va a entender. Hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. Vaya a la página y puede copiar gratis todos los seminarios que preparamos para que usted aprenda a leer el libro y vea cuáles son los contenidos de las distintas partes del libro. No creo que tenga todo el tiempo que yo quisiera para que demos un repaso completo del libro, porque nada más me interesa una palabra del libro ahora mismo para lo que tenemos que hacer. Pero usted dirá, bueno, ¿y dónde está el prólogo? Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10. Muy bien, señor predicador. ¿Y el epílogo? Capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Si entra a la página, va a ver todas las partes de todas las visiones y del prólogo y del epílogo. Cuando leo el prólogo, luego leo ¿qué cosa? El epílogo. Cuando leo la visión número 1, luego leo la visión número 8. Cuando leo la 2, luego leo la 7. Cuando leo la 3, luego leo la 5. Cuando leo la 4, luego leo las 6. Entonces todo se cruza, exactamente. Ese cruce o X se llama quiasmo y así debe leerse el libro. La pregunta es, ¿y de qué trata el libro? Versículo número 1, capítulo 1, trata de la revelación de Jesucristo. Y aquí comienza la cosa buena. ¿Están listos? ¿Quién es Jesucristo? Dice la revelación de Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Recuerde, el título de hoy es ¿quién eres tú? Pero usted no sabe ni sabrá jamás quién es usted si usted no sabe quién es Jesús. El mayor engaño de la humanidad es que al no saber quién es Jesús, los seres humanos no saben quiénes son ellos. Usted no puede saber quién es usted si usted no sabe quién es Jesús. Es a partir de saber quién es Jesús que uno sabe quién es uno. ¿Estamos listos para ver quién es Jesús? A ver, ¿sí o no? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hagamos 2 preguntas sencillas. ¿Quién es Jesús? Una respuesta. Jesús es el Evangelio. Segunda pregunta. ¿Quién es Jesús? Segunda respuesta. Jesús es la salvación. Primera pregunta. ¿Quién es Jesús? Segunda pregunta. ¿Quién es Jesús? Muy bien, señor predicador, demuéstremelo con la Biblia. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Vamos rapidito, por favor. Si usted descubre que Jesús es el Evangelio y descubre que Jesús es la salvación, usted comienza a poner un norte a su vida. La peor tragedia del ser humano es que no tiene una brújula espiritual.
Cuando usted no tiene una brújula espiritual, no tiene algo que le señale hacia el norte, que le diga cuál es el rumbo de su vida, usted vive por vivir, acumula cosas, acumula conocimiento, acumula títulos, acumula poder, acumula fama, acumula lo que usted quiere, pero al final de la historia de su vida se da cuenta que nada es nada. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay personas inclusive que acumulan tanto y tanto que hasta se preocupan cuando se van a morir. Tienen tanto que no saben qué van a hacer con lo que tienen, porque se van a morir. Pero cuando usted identifica a Jesús, cuando conoce a Jesús, cuando entiende y comprende quién es Jesús, entonces su vida tiene otro rumbo, otro derrotero. Hay una palabra interesante que es la palabra, el verbo trascender. Trascender significa ir más allá de los límites. En Estados Unidos hay un sociólogo que se llama Abraham Maslow. ¿Cómo se llama el sociólogo? Abraham Maslow. Abraham Maslow desarrolló una teoría que se conoce como la teoría de Maslow. Y tiene dos partes. Número uno, Maslow dice que los seres humanos tienen que suplir sus necesidades. Número uno, necesidades deficitarias. Y número dos, necesidades de superación. Necesidades deficitarias son: necesito que comer, dónde vivir y resolver mis asuntos diarios. ¿Necesita la gente dónde dormir? ¿Dónde vivir? Sí. ¿Qué comer? Sí. ¿Necesidades cómo? Deficitarias. Y en cambio dice después que cuando las necesidades deficitarias están resueltas, necesita necesidades de superación, estudiar, aprender, y cuando ya estudia, aprende y tiene éxito, entonces necesita tocar un instrumento, necesita viajar, pero cuando ya todas las necesidades que el hombre se puede inventar están suplidas, y entonces ahora ¿qué? ¿Y entonces qué? Entonces ahí entra el Señor Jesús, porque Jesús trasciende, va más allá del simple hecho de existir, proyecta tu vida hacia el más allá, te hace ver que la vida aquí no es todo, que esto es solamente una preparación. Por eso la pregunta, ¿quién es Jesús? La revelación de Jesucristo, pero ¿quién es Jesús? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 nos dice que el evangelio que recibió Pablo consiste en tres cosas. Número uno, que Cristo murió conforme a las Escrituras. Número dos, que fue sepultado. Y número tres, que resucitó. ¿Qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Cuando usted predica el evangelio, usted está hablando de Jesucristo. No es una doctrina, es una persona. Si usted no entiende que el evangelio es una persona, estará predicándole a la gente una cosa posiblemente muerta. Pero si le predica a Cristo, estará predicando a una persona viva. Y la gente entenderá que esa persona viva vive en usted. Y entenderá y comprenderá que usted es una persona distinta. Yo no dije diferente, dije que usted es una persona ¿cómo? Distinta. No importa el lugar, no importa el país, no importa la cultura, ni importa quién sea. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y todos los seres humanos, todos, desde el más encumbrado y hasta el más pequeñito, necesita a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? La pregunta, ¿quién es Jesús? En el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 29, Simeón en el templo, cuando vio a Jesús, dijo: despides a tu siervo en paz, porque hoy han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba mirando? A Jesús. ¿Quién es Jesús? La salvación. Alabado sea su nombre. En el capítulo 19 de San Lucas, versículos 9 y 10, Jesús estaba en la casa de Zaqueo. Y en la casa de Zaqueo dejó entrar a Cristo a su corazón, y aquel hombrecito que era el jefe de los publicanos, podemos traducir, el jefe de los ladrones, cobradores de impuestos, cuando Cristo entró a su vida, a su mente y a su corazón, le cambió su naturaleza. Eso se llama neuroplasticidad. El cerebro se ensancha, el cerebro cambia, su estructura comienza a ser modificada. Sus patrones de pensamiento son cambiados y transformados. Su estructura mental es completamente cambiada y transformada. La palabra clave es metamorfosis. Ocurre un cambio profundo en la esencia misma y en la misma estructura de la persona. Metamorfosis significa que un gusanito, una oruga, se convierte en mariposa. Pregunto, ¿vuelan los gusanos? No, hasta que se hacen mariposas. Cuando ya son mariposas, ¿vuelan las mariposas? ¿O se arrastran las mariposas?
No, vuelan las mariposas. Porque cuando usted conoce a Cristo, ya no es gusano. Ahora usted es una mariposa. Alabado es el nombre de Dios. ¿Transforma a Jesucristo? ¿Transforma o no transforma? ¿Sí o no? Nadie cambia la vida y transforma la vida como Jesucristo. No lo entiende la psicología, no lo entiende la sociología, no lo entiende la psiquiatría, no lo entiende ningún ser humano, porque, dice la Biblia, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Podemos leer un versículo peligroso ahora? A ver, ¿podemos o no podemos? Diga sí, diga sí, diga sí. Mientras más sí usted dice, produce más endorfina. Mientras más endorfina produce, se pone más feliz. Mientras más endorfina tiene, se enferma menos. Y mientras más endorfina tiene, aprende más. ¿Es así o no es así? Sí. Pues diga sí sin miedo. Y cuando termine la reunión, usted se irá queriendo quedarse. ¿Sí o no? Sí. La Biblia es maravillosa. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Un adolescente. Yo quería conocer a Dios, pero quería conocer a Dios con violencia. Yo quería conocer a Dios. Desde que recuerdo, desde que aprendí a leer, me ha gustado leer, pero leer de una manera, bueno, como ustedes no tienen una idea. Y me sentía frustrado de la vida con 18 años. Las canciones me daban forma, me enseñaron en cierto modo a pensar. Pero yo decía, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios. Y en mi afán de conocer a Dios, vine a la iglesia a los 18 años. El mes de febrero, día 8 de febrero, 1978, domingo 8 de la noche, yo tenía 18 años, todo con 8. Interesante, ¿no? Tome un 8 y póngalo así a lo largo. ¿Qué señal tiene un 8 así? Efectivamente. No tenemos un Dios que es como infinito. Cuando usted entra en relación con Dios, su vida se proyecta a la eternidad. ¿Es así o no es así? ¿Es verdad o no es verdad? Y la gente nota que usted ha estado con Dios. Usted no puede negar que la gente se dé cuenta cuando usted ha estado con Dios. No lo puede evitar. Predicó el señor Pedro Visionó y habló acerca de por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y ahí empezó mi afán y mi empeño por este maravilloso libro. Me impresionó tanto ese sermón, que cuando llegué a la casa de mi hermano le dije, yo quiero una Biblia. Y fue al librero de su casa y buscó la Biblia más desbaratadita que había. Parece que pensó, este muchacho esa Biblia la agarra con una mano y la tira con la otra. Y me dio una Biblia de mi sobrina que se llama María Milena. Tenía el pergamino despegado. ¿Sabe que los adolescentes acaban con el medio mundo? Y esta Biblia estaba acabada, estaba partida en pedazos. Y me dice, mira, aquí hay una Biblia. Yo agarré mi Biblia desbaratadita, partida en pedazos. Para mí era el tesoro más grande que me podían haber dado. Y llegué a casa y empecé a leer. Recuerdo que cuando miré el reloj eran las 1:30, 2 de la mañana. Rapidito guardé la Biblia, me acosté un ratito hasta que mi mamá verdaderamente se durmiera y en la madrugada me levanté otra vez. Y ahí empezó mi afán y mi empeño por este libro. Ya pasaron 39 años de bautizado y un año y medio, ya van 40 años. ¿Ustedes no creen que una gente que haya leído este libro por 40 años debe aprender algo? ¿No le parece? Por más bruto que yo sea, en 40 años algo tiene que haberse me quedado, ¿o no? La gente dice, no, que usted se sabe la Biblia. No. Son 40 años, compadre, leyendo 40 años el mismo libro, algo se tiene que pegarle a uno, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Diga sí sin miedo. Cuando usted dice sí sin miedo, se activa su circulación, empieza a producir la endorfina, se llena de gozo y alegría y el mundo le parece diferente. Y usted se parece a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice que fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Y cuando su cerebro se llena de la Biblia, cuando usted piensa con la Biblia, cuando usted habla con la Biblia, cuando usted razona con la Biblia, está razonando con el pensamiento de Dios. Su esposa se da cuenta, sus hijos se dan cuenta, su hogar se convierte en un lugar distinto y la gente con la que usted se relaciona se dan cuenta que hay una sabiduría en usted que no es humana. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría que sea su experiencia?
¿Que se vive en su casa? Josué dijo, porque yo y mi casa serviremos. ¿Se atreve a tomar esa decisión hoy? ¿Cuántos se atreven? Levanten la mano conmigo. Vivir para la gloria de Dios. Le garantizo que las bendiciones llegarán a su vida. Hay un pensamiento en el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que me gusta repetir. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Oiga con cuidado. La gente tiene un concepto posiblemente muy equivocado de Dios. Pero Dios es una persona de principios. ¿Cómo es Dios? Una persona de principios. Mi papá era militar. Mi mamá, la esposa del militar. Y mis hermanos, hijos de un militar. Así que yo era el más pequeño de mi casa. Todo el mundo tenía cargos menos yo. A mí me daba orden todo el mundo. Mi mamá, mi papá y mis hermanos. Ya no me gusta que me ordenen. Si usted quiere algo, dígame por favor. Porque si me dice, mire, tiene que hacer esto, me tranco. Me gusta Dios, que siempre me pide las cosas y yo siempre hago lo que Él me pide. ¿Es hermoso eso? ¿Es hermoso eso? El Evangelio es Jesucristo. La salvación, San Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10, es Jesucristo. Zaqueo, al ser tocado por Jesús, Zaqueo, al darle lugar a Cristo en su corazón, el Señor Jesús entró, el Espíritu entró y cambió la vida de Zaqueo. Zaqueo da un pequeño sermón y en su sermoncito, su discurso dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguno he defraudado, se lo devuelvo 4 veces más. Después del discurso de Zaqueo, el Señor Jesús entonces tomó la palabra y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Entonces, ¿quién es la salvación? Recuerde, la salvación es Jesucristo y el Evangelio es Jesucristo. No es una doctrina que usted enseña, es una vida que usted muestra. ¿Cómo debe ser predicado el Evangelio? Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Tú no predicas con una doctrina, querido, predicas con tu vida, es tu vida la que predica. Mamá decía que dañan con los pies lo que hacen con las manos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La gente creerá no lo que usted le dice, la gente creerá lo que usted es. Si usted conoce la persona salvación, si usted conoce la persona evangelio, si es verdad que usted conoce a Jesús, usted es una nueva persona. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Quién es Jesús? El evangelio. ¿Quién es Jesús? La salvación. Conocer, entender y comprender quién es Jesús comienza a definir quiénes somos nosotros. Cuando tomamos esto en cuenta, entonces comparamos el libro de Apocalipsis con el libro de Romanos. Ponga cuidado ahora. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice la Biblia? Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿El Evangelio de quién es? De Dios. La pregunta entonces es, ¿quién es el Evangelio? Mire el versículo número 3 lo que dice. ¿Acerca de quién es el Evangelio? Romanos 1:3. ¿Cómo dice el versículo 3? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando tenga tiempo en casa, siéntese con el libro de Romanos en las manos y mire el versículo 1 hasta el versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7 nos dice en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en Cristo Jesús. Es acerca de Cristo Jesús. Anunciado por los profetas, versículo número 2, manifestado por el Espíritu, predicado, creído en el mundo, es acerca de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Cuando usted lee el versículo número 2 del capítulo 1 de Romanos, nota que Dios había anunciado el Evangelio por los profetas.
Y ahí nos interesa detenernos. Querido, querida, ponga cuidado. La clave de todo está en la Biblia. Cuando su mente trabaja con los principios bíblicos, cuando su mente trabaja con la palabra de Dios, entonces usted permite que el Espíritu le guíe y vienen las bendiciones sobre usted. En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30 Dios dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Dice eso Dios? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿quisiera usted vivir para honrar a Dios, que Dios lo honre a usted? Esa es la clave. Cuando usted honra a Dios con su vida y su testimonio, cuando usted camina como Dios manda y establece, entonces comienza una armonía en su propia vida. Empieza la armonía con su esposa, empieza la armonía con sus hijos, empieza la armonía en su familia, empieza la armonía en su trabajo. Usted se convierte en un elemento pacificador. El Señor Jesús comenzó el discurso del monte, Sermón del Monte, con la palabra bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? La palabra Macario en griego, bienaventurado, significa bendito, bendecido. Otros traducen como dichoso, afortunado. En realidad, la palabra significa una persona que recibe la bendición de Dios. ¿Quién es un bienaventurado? Una persona que recibe la bendición de Dios. Yo pregunto, como padres, como madres, como hijos, como hija, ¿necesitamos la bendición de Dios, sí o no? Entonces, el secreto está en conocer a Jesús, el secreto está en saber quién es Jesús, el secreto está en recibir a Jesús, porque es a través de Jesús que nos llegan las bendiciones. Jesús es esa escalera mística de Jacob que vio en el libro capítulo 28 de Génesis, que desde la tierra se extendía hasta el cielo. Al final de la escalera estaba Dios. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 51, Cristo dice: te sorprende porque te dije, te vi debajo de la higuera, pues mayores cosas que esta verás, porque ahora verás a los ángeles subir y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre. Cristo viene del cielo a la tierra para hacer un puente que te una a ti con Dios. La Biblia dice que el pecado nos separó de Dios. ¿Es así o no es así? Nos distanció de Dios. Pero Cristo vino e hizo un puente de la tierra hasta el mismo cielo para que ahora no solamente tú puedas regresar a Dios, sino para que ahora tú tengas el derecho de morar en el reino de los cielos. ¿A dónde se llevaron a Elías? Al cielo. ¿A dónde se llevaron a Enoc? Al cielo. Y a Moisés, después que lo resucitaron, ¿a dónde se lo llevaron? Al cielo. ¿Hay un puente o no hay un puente? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene interés usted de ir al cielo? ¿Le gustaría ir al cielo? Piense por un momento. Bueno, ¿cuánto tiempo de vida quieres? 500 años. ¿Qué te gustaría tener? Todo el dinero del mundo. Aquí lo tiene. ¿Qué más quiere? Mi negro. Por más que usted disfrute, sabe que usted tiene una cita con la muerte, compadre. Y eso a veces no deja dormir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hablaba con alguien que me decía: yo no me quiero morir. Digo, yo tampoco. La diferencia es que el tipo estaba en el hospital y estaba mal, se estaba muriendo. Tenía un cáncer en la garganta. Y los médicos dijeron: se acabó. Y entonces le preguntaba: ¿usted se quiere sanar? Sí. ¿Para qué? Bueno, yo, lo que pasa es que digo, no, pues usted ni sabe para qué se quiere sanar. ¿Tiene Dios poder para sanar a los enfermos? ¿Tiene o no tiene Dios poder? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo cree? Espérese, otra cosa, espérese. No sean tan rápidos. ¿Ha estado usted a punto de morirse? No, mire, ya cambia la cosa, ya nadie dice sí. Usted lo sabe, creerlo y haberlo vivido. El problema de la humanidad de hoy que no cree es porque la gente predica cosas que no cree, aunque la sabe. ¿Sí o no? Oiga, voy a poner esto bien caliente para que usted se moleste y después le voy a dar un poco de agua fría. ¿Le parece bien? Sí, porque si no es así, el sermón es un sermón, es un discurso, es agradar a la gente, y eso así no. Seamos honestos, ¿verdad que sabemos muchas cosas que no creemos? Por ejemplo, la buena alimentación. ¿Sabe usted mucho principio de buena alimentación?
Digo, no, pero usted no lo practica. No, que hacer ejercicio es bueno, pero usted ni camina. Cosa linda, mamá. No, que el vegetarianismo es lo mejor que hay, pero usted se llena el vientre de otras historias, ¿sí o no? Entonces, ese es el problema de la humanidad. Una cosa es saber y otra cosa es creer. Con Dios, la cuestión es, al que cree, dice Jesús, todo le es posible. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién es la salvación? Cuando usted lo conoce, cuando usted recibe, cuando vive en usted, Él hace milagros y maravillas. En mi vida he visto a mucha gente que han mandado a morir. Y he visto a muchos médicos que no saben qué van a decir. Roy se llamaba este señor de la historia. Y lo digo porque usted es médico internista y sabe que hay momentos donde el tipo ya terminó. Hay una raya que dice hasta aquí. Cuando llegué al hospital, me dice, ay Señor, este señor no era miembro de mi iglesia. Le tengo una cosa curiosa. Cuando empecé el ministerio le dije a Dios, bueno, vamos a hacer un trato. A mí no me gusta que la gente se me muera. Cuando en un distrito haya alguien que se vaya a morir, que se muera después que yo me vaya. A mí no me gusta que nadie se me muera, ni me gusta estar haciendo funerales. ¿Ustedes están contentos en un funeral? A mí no me gusta, que no me gustan. Yo he hecho muchísimos funerales de gente que son de otro lado. Y aunque no lo crean, pasé muchos años como pastor de distrito y gracias a Dios que se morían después que yo me iba. Alguna gente me decían, no se vaya, pastor. Digo, yo sí me voy. Yo sí me voy. Me llamaron a la casa, el primer anciano de una iglesia. Mire, pastor, tenemos un miembro de la iglesia que está en cuidados intensivos. Los médicos dicen que se muere hoy, que no amanece. Mi pastor está de vacaciones en tal lugar. ¿Usted podría venir conmigo para ungirlo? Con mucho gusto. Llegamos al hospital. Eso fue en McAllen. Llegamos. No, nosotros estamos bien lejos de McAllen, ¿verdad? Pensé que estaba en Montemorelos, por ahí en la orilla. Llegamos al hospital. Yo soy un invitado. Cuando llegamos a cuidados intensivos, el tipo tenía por donde quiera tubos y cosas y muchísima cuestión. Y el tipo estaba completamente intubado. Pero estaba despierto. Y bueno, yo soy un invitado. Pero cuando veo a este tipo así hecho leña, entonces el anciano me dice, usted no sabe, pastor, que este hombre no ha querido entregarse al Señor. ¿Cómo? Y ha sido duro y resistente. ¿Qué? Y la esposa y las dos hijas son de la iglesia y él nunca ha querido nada. ¿Cómo? No, y mire, ya dicen que se va a morir. No, espérate, déjame a mí, déjame tratarlo yo, déjame hablarle yo. Y cuando voy, Roy se llamaba este señor. Cuando voy, le tienen aquí en el dedito, le tienen una cuestión ahí, no sé qué era lo que estaban midiendo, si lo latió el corazón o qué. Tenía una cuestión en el dedito conectado, tenía cable por todas partes. Y voy y lo miro, y él me mira. Ya nos conocíamos porque su esposa y sus dos hijas venían con mucha frecuencia a mi iglesia, aunque eran de la iglesia de San Juan. Y le digo, señor Roy, ¿usted sabe quiénes somos nosotros? Si usted no puede mover la cabeza ni la boca, ni la cara, mueva el dedito hágame así. Y movió el dedo que sí, que se ve quién éramos nosotros. Le digo, ¿usted sabe que usted está muy delicado de salud, verdad? Mueve el dedito. No sé si le han dicho que usted se está muriendo. Eso no puede hacer eso en Estados Unidos. Y mueve el dedito. Digo, ¿usted sabe que esto se acabó? Y mueve el dedito y empieza a llorar. Digo, ¿y cuáles son los planes que usted tiene? ¿Usted va a seguir resistiéndose al Señor? ¿O usted quiere que arreglar su cuenta con Dios y pedirle a Dios una oportunidad? Y mueve el dedito. Él no puede hablar porque tiene la boca llena de cosas y yo no sé cuántas cosas más. Y me le acerco y le digo, óigame Roy, óigame muy bien. ¿Usted quiere que nosotros oremos porque lo vamos a ungir? Dijeron que sí, que usted quiere que lo unjamos para arreglar su cosa con Dios. ¿Usted quiere que nosotros oremos para que el Señor lo levante de esa cama y le dé una oportunidad y usted tenga libertad de tomar una decisión de o acepta o rechaza al Señor, pero en su conciencia clara, sano, completamente restablecido? Que sí, ¿qué enfermo va a decir que no? Bien, mire, vamos a orar, lo vamos a ungir y cuando toda esta cuestión se vaya, usted tiene un tiempo para que arregle sus cosas con Dios. Que sí, la lágrima le corría. Bueno, oramos, arreglamos, ungimos con aceite, terminamos y nos fuimos. Oiga, qué cosa linda. El médico había dicho que las vísceras no estaban trabajando.
que como no estaban funcionando, se pararon los riñones, el estómago no quería hacer nada, el hígado, nadie quería trabajar por ahí adentro. Y que el médico dijo, este tipo amanece muerto, no hay forma, este se muere esta noche. El tipo amaneció vivo, compadre. Llegó el médico al otro día y ve el tipo que está vivo y le dice a la enfermera que qué pasó. Y le dice, doctor, vinieron una gente y oraron y el hombre empezó a hacerle análisis, el tipo estaba, todo el mundo estaba trabajando por ahí adentro, el tipo estaba funcionando como que no tenía nada. En 2 días lo mandaron para su casa. Oiga, qué cosa linda hace el Señor. ¿Tiene Dios poder para sanar a los enfermos? ¿Usted lo cree de corazón o usted lo sabe? Recuerde que el asunto es creerlo, no solo saberlo. Roy lo sabía, pero ahora lo va a creer porque Dios se lo hizo en su vida. ¿Lo ha hecho Dios en la vida suya? Cuando Roy volvió a su casa, lo primero que dijo a la esposa fue, el sábado tenemos que ir a la iglesia. Y empezó a arreglar todas sus cosas. Ese sábado llegó a mi iglesia y lo encuentro en mi iglesia, en su silla de ruedas, sentado al final. Digo, pero este es el hombre. Y voy y lo saludo. Roy, ¿cómo se siente? Muy bien, pastor. ¿Y cómo van los arreglos? Muy bien. ¿Está poniendo las cosas en su lugar? Sí, señor. ¿Y ya hizo sus cuentas? Sí. Arregle, acuérdese, hay que poner las cosas en su lugar. Sí, pastor. Cada sábado que yo llegaba a la iglesia, allí estaba Roy. Roy, ¿ya usted sabe? Sí, pastor. Se bautizó, se entregó al Señor, arregló su vida y todas sus cosas. Pasaron 3 meses. Un día me llama una de las hijas. Que mi papá no se siente bien. Digo, bueno, díganle lo que hablamos. Y él dijo, sí, yo entiendo. Tranquilo en su casa, en su cama, así como estamos hablando, el hombre se durmió y se murió. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Es la muerte en Cristo una victoria o una derrota? El Señor Jesús dijo, los que viven saben que han de morir y los muertos nada saben. Pero dijo también, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué sigue diciendo? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? ¿Usted lo cree? Querido, querida, no es cuánta teología usted sabe, ni cuánto conocimiento tiene. La pregunta es, ¿quién eres tú? A Juan le preguntaron, ¿quién eres tú? Y Juan hizo un maravilloso anuncio. Juan repitió lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 3. Querido, querida, si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que usted le entregó su corazón a Jesús, si es verdad que Jesús mora en usted, entonces usted es una persona cristiana. ¿Quién eres tú? Un cristiano. ¿Qué significa cristiano? Significa que conoce y ama a Cristo. ¿Qué es un cristiano? Conoce y ama a Cristo. Rapidito, en un par de minutos, veamos a Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, versículo número 3. ¿Qué dice Isaías 43? ¿Cómo dice el versículo 3? En el libro de San Juan, cuando le preguntaron a Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 22, le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sabía Juan quién era él, sí o no? ¿Conoció Juan a Jesucristo, sí o no? ¿Proclamó Juan la venida de Jesucristo, sí o no? ¿La vida de Juan mostraba que era un profeta de Dios, sí o no? ¿Era un hombre enfocado en las cosas de Dios, sí o no? ¿Quién es Juan? ¿Quién eres tú? Era la pregunta. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo le pregunto a usted, ¿viene Cristo pronto por segunda vez? Sí. ¿Tenemos nosotros el papel de anunciar su venida? ¿Sí o no? Nosotros anunciamos la venida de Jesús, no con palabras, sino con nuestro testimonio. El testimonio de Juan mostraba y demostraba a todo el mundo que él no era de este mundo.
Juan mostraba y demostraba que era un enviado de Dios. Juan mostraba y demostraba que él vino por el cumplimiento de la palabra de Dios. Juan vino y demostró que él era la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Tu vida tiene que anunciar eso. Cuando tu vida es consecuente con lo que tú predicas, la gente creerá. No importa el país, no importa la cultura, no importa la nación, no importa el idioma. La gente creerá. No tiene ni que verte. Me llama una dama de Madrid, España, se llama Gina, y me dice: estoy tomando sus sermones, le estoy poniendo un cintillo al idioma búlgaro, yo soy de Bulgaria, y la gente se está entregando a Cristo Jesús. Explíqueme cómo es que la gente se entrega a Jesús viendo un sermón nada más con un cintillo, las palabras en otro idioma. Es que la palabra de Dios es todopoderosa. Jesús, el Señor, dijo, Isaías capítulo 40, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo le envié. ¿No es Jehová todopoderoso? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí. No hay lugares duros ni difíciles. Lo que hay son circunstancias. Así no ofendo a nadie. Lo que hay circunstancias. ¿Es Dios todopoderoso? Sí. ¿Tiene poder para cambiar la vida de la gente? Sí. Es cierto, los escribas y los fariseos no aceptaron la predicación de Jesucristo, pero usted sabe muy bien que hay gente sincera, hay gente muy sincera esperando ver en ti el testimonio de la vida de Jesús. ¿Sí o no? Sí. Hay gente muy sincera. En cualquier lugar hay gente muy sincera. He tenido que estar a solas en oficinas, a solas en hogares, a solas en bibliotecas, con personas de mucha influencia y muy poderosa en esta tierra. Y las he visto llorar del vacío tan grande que tienen en sus corazones, aunque tienen todo lo que el mundo puede ofrecer. Y algunos me han dicho con lágrimas: yo daría la mitad de lo que tengo por lo que usted tiene. Y le digo: pero un momento. Yo no daría lo que tengo por 1000 veces lo que tiene usted. Porque usted no tiene nada, compadre. Cuando usted se muere, ¿qué deja todo aquí? ¿Qué trajo usted? No trajo nada. ¿Qué se vaya? No se lleva nada. Sin embargo, aunque yo me muera, no moriré para siempre. Cristo me levantará cuando venga a su segunda venida. ¿Entendieron qué cosa linda? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Quién eres tú? Permítanme ahora ponerle un poco de miel en los labios, dejarlo bien interesado y terminar de repente para que tenga que volver. Aquí no, tiene que ir hasta noche a la campaña, ¿verdad? Mire, no hay nada más hermoso que conocer a Dios y conocer su palabra. ¿Quién eres tú? Fue la pregunta que le hicieron a Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, terminemos mirando lo que dice Jesús de Juan. San Mateo capítulo 11. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo número 11. Mire lo que dice Jesús de Juan. Y cuando habla Jesús hay que poner cuidado. El testimonio de Jesucristo. ¿Quién eres tú? San Mateo capítulo 11, versículo 9 en adelante. Qué lindo que Cristo hable así de ti. San Mateo capítulo 11, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Dice Jesús: pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Responde Jesús: sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, ¿qué cosa? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pregunto, ¿reconoció Jesucristo que Juan era el mensajero que iba delante de él? ¿Sí o no? ¿Anunció Juan la venida de Jesús? ¿Sí o no? ¿Y nosotros anunciamos la venida de quién? ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces hágalo con gozo, con alegría. Usted está anunciando la venida del todopoderoso Jesucristo, dueño y señor del universo. No de un artista famoso, no del presidente de una nación, no. Usted está anunciando la venida del ser más glorioso que existe en el universo. No hay un anuncio más grande que ese. ¿Y cómo deberíamos estar nosotros anunciando la venida de Jesús? Jubilosos, felices, contentos, gozosos. ¿O no? Pienso que es un buen momento para terminar aquí.
Aunque te digan que no, yo voy a terminar porque el tiempo ya se acabó. Déjeme terminar con una pregunta. ¿Les gustaría ser un verdadero mensajero o una verdadera mensajera del Señor? Amén. Que todos los ángeles le acompañen. Amén. Que el Espíritu llene su vida. Amén. A ver, ¿sí o no? ¿Son reales los ángeles? Sí. ¿Son reales o no son reales? Sí. En New Jersey estamos dando un seminario de vida familiar. Terminábamos ese domingo en la mañana. Había una pareja de 40 años de casados que dijeron, vamos a ir a este seminario como la última opción, pero después de esto ya nos divorciamos. Y esa mañana, para cerrar el seminario, estábamos en un hotel muy bonito, muy fino. Y mientras estaba predicando, algo pasó en la pared de atrás. Eran como las 10 de la mañana. Debíamos terminar a las 11:30, 11:45 para entregar las habitaciones y ya terminó el seminario. Y algo más tan grande y glorioso ocurrió. Que de esa reunión han salido varios pastores. Ahora se graduó uno y ya está terminando su maestría. Y cuando él cuenta esa historia, él empieza a llorar. La pareja de los 40 años de casados que se iban a divorciar, rompieron ese de divorciarse, se arreglaron con el Señor y se arreglaron los unos con los otros. Cuando Dios se manifiesta, el enemigo sale corriendo. Fue una reunión tan hermosa que terminamos la reunión a las 11 de la noche. Empezamos en el hotel y terminamos en una pizzería. Y a las 11 le dije, yo creo que ya cada quien debe irse para su casa. No, pastor, vamos a seguir otro ratito más. Digo, no, yo tengo sueño, estoy cansado. ¿Es real Dios? ¿Es real o no es real? ¿Le gustaría que sea real en la vida suya? Que la gente pueda decir, al tratarse con usted, he visto la belleza y las virtudes de nuestro Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois real, nación, pueblo adquirido. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis, ¿qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué son virtudes? Atributos, perfiles, características. La idea es que en la vida tuya se vea la belleza del carácter de Dios. ¿Te gustaría que el Espíritu hiciera eso hoy? Entonces ponte en pie conmigo. Recuerda, no es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios hace en ti. Dios no está contando con tu brazo débil, Dios cuenta con su brazo todopoderoso. Primero reconoce que tú no puedes. Hay un pensamiento en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Permíteme ahora orar contigo y orar por ti. Si es verdad que quieres que el Espíritu transforme tu vida de manera que tu vida anuncie las virtudes y las bellezas de Jesús, levanta la mano conmigo. Es posible que como cristiano o cristiana tu vida no haya reflejado a Jesús claramente. Es posible que como cristiano o cristiana tu vida no haya dado un testimonio fiel y claro. Es posible que tu testimonio haya confundido a la gente. Y es posible que tu mal testimonio haya hecho que otros se pierdan y aún se alejen del Señor. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor Jesús derramó su sangre en la cruz para lavarte y limpiarte de sus pecados. Y al lavarte de tus pecados, te vestirá con su manto de justicia, te ungirá con su espíritu, te transformará con su gracia y te sostendrá con su mano todopoderosa. Te invito en esta hora entonces a que te aferres al Señor Jesús. Que digas en tu mente y en tu corazón, Señor Jesús, aquí estoy. Láveme con su sangre preciosa. Le acepto como mi único y suficiente Salvador. Le entrego mi mente, mi voluntad y mi conciencia. Le doy todo el derecho legal sobre mi vida. Haga en mí conforme a su voluntad. Diga eso en su mente y usted verá cómo Dios trabaja. Querido Padre Celestial, levantamos las manos como señal de aceptación. Le aceptamos en nuestra vida, Señor.
Queremos ser luz en medio de la oscuridad. Le damos todo el derecho, Señor, para que su Espíritu venga a nosotros y nos cambie y nos transforme. Y cuando la gente pregunte, ¿quién eres tú? Digamos, como dijo Juan el Bautista, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Que nuestra vida anuncie que Cristo viene muy pronto. Que nuestro testimonio, oh Dios, deje claro que estamos listos y preparados para entrar por las puertas de la Canaán celestial. Que nuestro testimonio y nuestro hogar diga que somos ciudadanos del cielo. Que nuestra experiencia familiar como Noé enseñe y muestre a la gente que nuestro testimonio, nuestra experiencia, nuestra vida es contrario o diferente al pecado y la maldad de este mundo. Que nuestro testimonio inspire a otros hogares a entregarse a usted, Señor. Perdone nuestras faltas y pecados, Dios, y diríjanos. Nos entregamos en su mano santa. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.